Características de la realidad lingüística en el Perú. El Perú es un país plurilingüe porque en su territorio coexisten muchas lenguas. La Constitución del año 1993 reconoce como lenguas oficiales al castellano y a las lenguas originarias. Según el Ministerio de Cultura del 2021, en el mapa etnolingüístico del Perú se registran 19 familias lingüísticas originarias que agrupan a 48 lenguas. La población es monolingüe y bilingüe, mayoritariamente monolingüe, no ágrafa, no ágrafa. Ágrafo significa sin escritura, pero no ágrafo con escritura. Ahora, hay una tendencia a la castellanización que afecta la vitalidad de las lenguas originarias. En los últimos 4 siglos se han extinguido 37 lenguas, entre las que destacan las lenguas mochica, cuye, chachapoya, cholón, puquina, entre otras, según el Ministerio de Cultura del 2021. Esas son las características de la realidad lingüística de nuestro Perú. Las lenguas indígenas u originarias son parte esencial de la identidad cultural y social de los pueblos indígenas u, u originarios del Perú y por consiguiente de nuestra identidad nacional. El Estado peruano ha venido incidiendo en el desarrollo y alcance de los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas indígenas u originarias. La Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 48, establece que son idiomas oficiales el castellano y en las zonas en que predominen también lo son el quechua y las demás lenguas indígenas u originarias, según ley. Son 19 familias lingüísticas las que agrupan a 48 lenguas indígenas u originarias, vigentes entre ellas. La familia lingüística arahuaca es la más extensa, pues está conformada por 11 lenguas amazónicas. El quechua es la lengua amerindia más hablada en el Perú. El quechua es la lengua amerindia más hablada en el Perú. Clasificación lingüística del Perú. Lenguas habladas en el Perú. Lenguas amerindias. ¿Cuáles son las lenguas amerindias? Las andinas y las amazónicas. Las andinas es la familia quechua y la familia aro. En las amazónicas hay 17 familias. 17 familias. En las lenguas no amerindias son aquellas que vinieron de Europa. Las lenguas que vinieron fueron la del español, el inglés, el chino y otras lenguas, pero en menor porcentaje. El que tenía mayor porcentaje el español. La familia quechua, lengua amerindia más importante porque presenta mayor distribución geográfica. Hablada también en Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. Con el Perú son 7 países. Se registran 3.805.531 quechua hablantes, según el censo del 2017. Lengua general en el Imperio Incaico. Fue una lengua general en el Imperio Incaico. Las variedades del quechua peruano.
tenemos el quechua norteño. Comprende los quechuas de Chachapoyas, Cajamarca, están seriamente en peligro de extinción. Ferreñafe, Lambayeque son vitales, o sea, existen. El quechua sureño comprende los quechuas ayacuchano, especialmente en Chanca, y cusqueño en Collao. El quechua central comprende los quechuas de la Libertad y Ancash, que son vitales. Huánuco Guayaga en peligro y en peligro de extinción. Y de Junín, de Pasco y de Yauyos, seriamente también en peligro de extinción. El quechua costeño central comprende el quechua de Pacaraos. El quechua amazónico comprende los quechuas del Napo, Pastaza, Tigre, San Martín, fundamentalmente Lamas, Santa Rosina. Se encuentra en peligro de extinción. Lenguas andinas del Perú. Continuamos. La familia Aru tiene tres lenguas: el Aymara, el Cauqui y el Jacaro. El Aymara es hablada en Puno, Moquegua y Tacna. También se habla en Argentina, Bolivia y Chile. En el Perú se registran 450.010 hablantes, según el censo del 2017. El Cauqui se habla en Cachuy, Catahuasi y Auyos. Se registran 132 hablantes, según el censo del 2017. Está en proceso de extinción el Cauqui. El Jacaro se habla en Tupe y Catahuasi, en Yauyos. Solamente 448 personas hablan la lengua según el censo de 2017. Se encuentran en proceso de extinción también. Entonces, las lenguas andinas del Perú, en la familia Aru, hay tres lenguas: Aymara, Cauqui y Jacaro. Hay una anotación importante. Jacaro y Cauqui son lenguas distintas, según el Ministerio de Cultura y el Censo 2021, pero algunos especialistas o lingüistas las consideran dialectos de una misma lengua. Tenemos un primer ejercicio. Para marcar, dice, marque el enunciado conceptualmente correcto. Marque el enunciado conceptualmente correcto. Desde la llegada de los españoles, el Perú se volvió un país multilingüe. Multilingüe, eso no está correcto. Solamente, solamente se hablan lenguas amerindias en Perú, Brasil, Bolivia y Colombia. No es correcto. C. El quechua se destaca como la principal lengua amerindia según seguido de la aymara. Esa es correcta. Se la he repuesto. La D. Hay 16 familias lingüísticas en la Amazonía peruana y 2 andinas.
Esa es falsa. Falsa. La E. El Perú es considerado un país bilingüe en lengua española y quechua. También es falsa. Entonces la respuesta a la pregunta que se marca el enunciado conceptualmente correcto es la C. El quechua se destaca como la principal lengua amerindia, seguido del aymara. Esa es nuestra realidad. 2. Identifique la opción que presenta la secuencia correcta de verdad o falsedad con respecto a las lenguas amerindias. Con respecto a las lenguas amerindias. Los hablantes de lenguas amerindias son monolingües. Falso. Las lenguas de la familia Aro son consideradas vitales. Falso. 3. En la Amazonía peruana no se habla el quechua. Falso. 4. La lengua quechua es considerada como supranacional. Esa es verdadera. Entonces la cuarta es la verdadera. Entonces la alternativa de solución es la E. Lenguas amazónicas del Perú. Hay unos datos generales. Dice, están agrupadas en 17 familias. El Ashaninka, el Aguajún, Aguaruna y el Shipibo Conigo son algunas de las lenguas más habladas centro, según el censo de 2017. Loreto presenta diversidad de familias lingüísticas. Hay lenguas en proceso de extinción debido a la diglosia. diglosia. Las familias son el Arahuaca, Arawa, Bora, Cahuapana, Candoshi, Arambut, Toto, Jíbaro, Miche, Pano, Bebayagua, Chimaco, Tacana, Ticuna, Tucano, Tupi Guaraní y Záparo. Esas son las 17 familias. Cada familia tiene una lengua o más. Veamos. La familia Aragua tiene una lengua cuyo nombre es Culina, o también se llama Malija. La familia Arahuaca tiene las lenguas Ashaninka, Asheninka, Caquinte, Machirenga, Yine, Yanesha, Nomatsirenga, Manti. Chamicuro, Iñapari y Recígaro en proceso de extinción. Familia Bora, una lengua cuyo nombre también es Bora. 4. Familia Cahuapana, Chayahuita, Shawi, Jebero, Chihuiyu en proceso de extinción. Familia Condoshi, Candoshi, Chapra, Candoshi, Chapra, también es otra forma de decir. 6. Arambut, tiene una lengua, Arambut. 7. Huitoto, Huitoto, Muri, Muinanni. Huitoto tiene una lengua cuyo nombre es Huitoto. También tenemos el Locaina en proceso de extinción.
Jíbaro, Achuar, Aguaruna, Huambiza, Muniche. Jíbaro tiene las lenguas Achuar, Aguaruna, Huambiza, 3 lenguas. Muniche, una sola lengua en proceso de extinción. Familia Pano, Cacataibo, Cachinawa, Saranawa, Matset, Shipibo Conibo, Yaminawa, Nawa, Amahuaca, Capanawa y Conagua en proceso de extinción. Familia Peba y Agua, una sola lengua, Yagua. Familia Shimaco, una sola lengua, Urarina. Familia Tacana, una lengua, cuyo nombre es S-Eja. Familia Ticuna, cuya lengua es Ticuna. Familia Tucano, Secoya, Orejón, en proceso de extinción. Familia Tupi-Guaraní, Cocaima, Cocamilla. Omagua, en proceso de extinción. Familia Záparo, Arabela y Quito, Taushiro, en proceso de extinción. Entonces son 17 familias. Cada familia tiene una lengua o más que acabamos de exponer. Eso es en lo que relaciona a las lenguas amazónicas. De todas estas lenguas, tenemos las lenguas vitales. Las lenguas vitales son aquellas que son transmitidas de generación a generación. Los niños las hablan. Entre las andinas tenemos el quechua y el aymara. En las amazónicas tenemos, en la familia jíbaro, tenemos el aguajún o aguaruna, el huampis. Tenemos la familia Pano, con Shipibo Conibo, Cacataibo, Cachinawa, Yaminawa, Saranawa. Familia Caopana, con su lengua Shawi, Chayahuita. Familia Arawak, con su lengua Arawak. Nomatsigenga, Jinepiro, Cocaquinte. Familia Shimaco, con su lengua Urarina. Familia Candosi, con su lengua Candosi Chapra. Familia Tucano, con su lengua Secoya. Familia Arawa, con su lengua Arawa Mandija, que también se llama Culina. También tenemos lenguas vitales con variedades en peligro de extinción. Son las transmitidas de generación en generación. Los niños las hablan, pero existen variedades lingüísticas que solo son habladas por ancianos. Ahora tenemos dentro de las lenguas amazónicas la familia Arawak, con su lengua arahuaca. Ashánica, Matsigenga, Matetokunirira. Tenemos la familia Arambut, con su lengua Arambut. Familia Pano, con Amahuaca. Y familia Tacana, con S-Eja.
Lenguas en peligro de extinción. No son transmitidas de generación a generación. Los niños ya no las hablan, solo son habladas por ancianos. Entre las andinas tenemos la familia Aru, el jácaro, con 448 hablantes. La lengua Cauqui, con 132 hablantes. En las lenguas amazónicas, la familia Ticuna, Ticuna, habladas por 4.290 hablantes. Familia Pano, Matset, habladas por 1.336 hablantes. Familia Tupi Guaraní. En la familia Tupi Guaraní tenemos Cucama, Cucamiria, Cucamilla. Hay 1.185 hablantes. Familia Omagua, 3 hablantes. Familia Arawak, tenemos la lengua yanesha con 1.142. Chamicuro con 23 personas. Resígaro con 8 personas. Iñapari con 6 personas. Familia Bora, una sola con la lengua Bora, 748. Familia Peba y Agua, con 712. Familia Záparo, y Quito, 519. Arabela, con 118. Y Taushiro, con 2 hablantes. Familia Huitoto, Murui, Muinani, Huitoto, con 905 hablantes. Ocaina, con 121. Familia Tucano, con Majiki, lengua orejón. Familia Cahuapana, Chihuilo, Quevedo, 53 hablantes. Familia Munich, con 8 hablantes. Además de ser habladas en Perú, también son habladas en otros países. Las lenguas amazónicas. Achuar, Huambis, en el Ecuador. Bora y Ocaina, en Colombia. Secoya, en Colombia y Ecuador. Muri, Muinani, Ticuna, Yagua, en Brasil y Colombia. Asénica, Cachinaua, Cucama, Cucamiria, Marija, Matset, Xaranaua, se habla en Brasil. Eseja, Bolivia. Gine, Brasil y Bolivia. Las lenguas andinas, el aymara, se habla en Argentina, Bolivia y Chile. El quechua, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. Datos importantes. Acá tenemos los datos importantes.
Lenguas indígenas en el Perú. 16% de peruanos y peruanas, 4,5 millones, tiene como lengua materna una de las 48 lenguas indígenas originarias. Las lenguas indígenas más habladas son quechua, 3.805.61 personas. Aymara, con 450.010 personas. La Xáninca, con 73.567 personas. El Aguajún, 56.024 personas. Shipibo, Onibo, con 34.152 personas. Las lenguas indígenas más habladas en el Perú es el quechua. Loreto es el departamento de mayor diversidad lingüística con 29 lenguas habladas por su población. Se hablan en los Andes, 44 se hablan en la Amazonía. El quechua es la lengua más hablada en todo el Perú, en todo el país. Ejercicio número 2. Dice, relacione las lenguas con sus respectivas familias lingüísticas. Jacaro y Cauqui. Jacaro y Cauqui es familia Aro. Huambisa Aguaruna, familia Jiva. Agua Shipibo Conibo, familia Pano. Iquito Arabela, familia Záparo. Entonces, la alternativa de solución es la E. 2. Identifique la opción que presenta los enunciados correctos. 1. Bora y Arambut son nombres tanto de familias como de las lenguas amazónicas. Esa es correcta. 2. Las familias lingüísticas Pano y Arahuaca presentan mayor número de lenguas. Correcto. La lengua Shawi del pueblo Xihuilu es una lengua vital en la Amazonía. Falso. La Xáninca es una lengua hablada únicamente en territorio peruano. Falso, porque sale del Perú.
La alternativa de solución es la E, o sea, el 2 y el 3. Los enunciados correctos son 2 y 3. Lenguas no amerindias, extranjeras o foráneas del Perú. La primera que Hola, ingresó a profesor. América, ¿sí? Profesor, A una pregunta, sí. profesor, Sí, profesor, más que una pregunta, quisiera que, no sé si podría enseñar de una manera más, más resumida, porque ese tema es un poco complejo por la cantidad de lenguas que necesitamos sí, sí, aprender. sí. Y Ya. no sé si usted nos podría, mencionar las lenguas básicas, lo que puede venir en preguntas de examen de admisión o en el Ya. primer examen que vamos a tener en la pre. No sé si Sí, eso sí. nos puede aclarar. Y Ya. también mi otra petición sería para que justamente este tema sobre las lenguas no amerindias y las lenguas amerindias, porque Sí. hay como una combinación que se han traducido otras lenguas al español. Entonces yo quisiera que esas traducciones, como por ejemplo los arabismos y todas esas lenguas, yo quisiera que nos explique de una forma en la cual nosotros podamos entender lo básico de eso, porque como vuelvo a repetir, es un tema muy complejo eso. Sí. Claro, este tema en principio es un tema teórico de información. Ahora, en el examen, este tema, ¿cómo lo abordan para el examen? Para el examen hacen las preguntas que se formulan, se dan con una mezcla de lenguas. Para eso hay que tener claro la distinción de las lenguas amerindias y no amerindias. La distinción. Por ejemplo, en un examen viene, pero para eso acá tiene que haber un poco de memorización de parte del estudiante, para que pueda distinguir cuáles son lenguas amazónicas, cuáles son las lenguas andinas. O sea, tener en su mente el esquema. O sea, que hay dos corrientes. Una corriente son las lenguas amerindias, son las lenguas autóctonas, y las otras las lenguas no amerindias, ¿no? Entonces, como decía en el examen, les hacen una mezcla de lenguas, ya sean amazónicas, andinas, romances, eh, no prerromanas. Entonces, ahí tiene que trabajar, se tiene que, como estrategia, es revisar los nombres y familiarizarse con los nombres de las amazónicas, de las andinas y de las lenguas no amerindias, porque la única que se habla el castellano, ¿no? Digamos, en un mayor porcentaje. Entonces, como este es un tema de información, para que todo de información y cultura para el estudiante, para que vea la realidad lingüística de nuestro Perú. Por eso es que es un poco tedioso, como es teórico también. Pero, repito, en el examen les plantean, por decir, por ejemplo, marque la alternativa donde hay solamente lenguas amerindias. ¿Cómo contestarían ahí? Entonces ahí la mente tiene que recurrir, la herramienta mental ahí cuál es. Las amerindias, ¿cuáles son? Las amerindias tenemos el quechua, o sea, las familias andinas, el quechua y el aro, ¿cierto? Quechua y el aro. Y otro grupo de lenguas amerindias son las amazónicas, ¿no? Otra forma de preguntar puede ser, les ponen por ejemplo tres lenguas, ¿no? Pero dice, marque la alternativa donde hay lenguas amazónicas, por decir, o lenguas romances, ¿no? O lenguas andinas.
Entonces le ponen, si hay más de una, ya se contabiliza como lenguas, ¿no? O sea que las preguntas son un poquito, hay que tener sentido, hay que interpretar la pregunta, la pregunta. Entonces, ¿cuál es la estrategia del estudiante? Tiene que algo de informarse, familiarizarse con las lenguas andinas, uno, con las lenguas amazónicas, otro, con las lenguas prerrománicas y las lenguas romances o románicas. Entonces, la pregunta lo formulan en base a ese conjunto de lenguas. Entonces ahí tiene que entrar la memoria como estrategia y la familiarización de parte del alumno. Eso implica que tiene que leer, revisar los nombres de las lenguas. Tener en su mente el esquema, por ejemplo, el esquema de la realidad lingüística. Pues un mapa. Como decía, lenguas habladas en el Perú, un título. A un lado son lenguas no amerindias. Las lenguas no amerindias, ¿cuáles son? Ahí tenemos las lenguas andinas. Pero las lenguas andinas, y tenemos las lenguas amazónicas. Las andinas es del quechua y el aro. Cada familia, el quechua es una familia, tiene sus lenguas y donde se habla. El aru también tiene sus lenguas. En el caso de las lenguas no amerindias son las lenguas que vinieron de Europa, que ingresaron de Europa, donde ingresa el castellano, ingresa el inglés, el chino, el portugués también, pero en menor escala. Entonces las preguntas se formulan así. De todo este tema extraen las preguntas haciendo toda una mezcla de lenguas. Entonces la única estrategia para poder responder es que el estudiante se familiarice con las lenguas. No, porque es imposible también de memorizar toda la información que se da, ¿no? Entonces es importante que establezcan como un apunte, un cuadrito, un esquema que lo tengan ya en la mente, cómo se da esas lenguas, cuáles son las andinas, cuáles son las amazónicas, cuáles son las romances, cuáles son las preromanas. Hablando de las lenguas preromanas, son aquellas lenguas que llegaron a la península ibérica antes de la entrada de los romanos. Ahí estaban los tartesios, los fenicios, los íberos, los vascos, etc. Esas lenguas son preromanas porque llegaron. La península ibérica se convirtió en una península plurilingüe antes de la llegada de los romanos. Vivieron por muchos años. Cuando llegan los romanos, llegan con la lengua, con el latín. El latín culto. Pero ¿qué sucede? Que el latín, como toda lengua se dialectiza, mejor dicho, toda lengua varía cuando se usa, cada lengua varía. Entonces el latín se dialectizó tanto que fue en contra de la gramática del latín culto y se llamó latín vulgar. Y el latín vulgar se desarrolla en un pueblo llamado Castilla. Y en ese pueblo de Castilla, las autoridades establecen que todo documento que se haga en castellano. Por ahí de ahí viene el nombre de castellano, ¿no? En un pueblo de Cantabria, en Castilla, que está dentro de la península ibérica. Pero ¿qué sucede? Que el latín vulgar se desarrolla, se inicia ahí y luego se va extendiendo. Tanto así que a través del tiempo
va extinguiendo a otras lenguas, extinguiendo. Entonces, se inicia en Castilla, sale de Castilla a toda la península ibérica, y no queda ahí, sale de la península a otros países con el tiempo, ¿no? Entonces forma la comunidad lingüística de la lengua española. Pero ¿qué pasa? En la historia del español o del castellano, se inicia con el latín vulgar, que era hablado por los campesinos, por los soldados, era hablado por por los agricultores, o sea, por la clase B. Y el latín vulgar, perdón, el latín culto, era hablado por los filósofos, los psicólogos, la gente erudita. Entonces ahí en esa época le llaman sermo plebeius, le llaman al latín vulgar, ¿no? Y el otro sermo eruditus, al latín culto. Entonces, el español que se inicia, o el castellano o español, se llama castellano porque se inicia en Castilla y se llama español porque salió de la península ibérica a otros países. Pero el término castellano y el término español tienen el mismo valor lingüístico. El mismo valor lingüístico. Profesor. Pero, espérate, para terminar acá, pero ese latín vulgar no solamente da origen al castellano o al español, sino da origen a otras lenguas, al francés, al italiano, al provenzal, al romanche. Son 10 lenguas que son hermanas de la lengua española. Entonces, en el examen, el alumno tiene que tener claro cuáles son las andinas, cuáles son las amazónicas, cuáles son las prerromanas y cuáles son las lenguas romances o románicas. Esas románicas o romances son las que surgieron como consecuencia de la dialectización del latín culto. Sí, ahora te escucho. Te escucho. Sí, exactamente lo que mencionó, era exactamente como lo mencionó. Sí. Las lenguas pre-romanas, ahí está el vasco, el celta, el íbero, el púnico fenicio, Sí. El griego también creo que si no me equivoco, Sí, y en las creo que son 6, y en las romanas, claro, como usted lo mencionó, el francés, el italiano, el sí. español, el portugués y todo eso. Y Sí, yo sí. quisiera justamente para poder entenderlo, porque ese tema sí ya lo había visto en algún momento y tuve que aprendérmelo, pero como le decía, es un tema bastante informativo donde te tienes que, aparte de memorizar, te tienes que aprender varios nombres que suelen ser complicados. Entonces, lo Sí, que un profesor me dijo que más es menos, o sea, lo que quiere decir que te aprendas lo que son de menos cantidad y el resto lo dejas para que lo sepas diferenciar, como por ejemplo, ahí está el prerromano y el neorromano, o sea, prácticamente aprender las lenguas que son menos y dejar las lenguas que son más. Y por eso yo aprendí las prerromanas, que son 6, y sí. las neorromanas, que son 10, creo que si no me equivoco. Claro, No sé si, profesor, para que me pueda ayudar a aprender ese tema, porque creo que sí, en algún momento vino en examen de admisión de la pre ese sí, sí. tema. Entonces yo no sé si lo podría hacer como un esquemita ahí en el PDF, y repartiéndolo entre neorromanas A y, ver, vamos a ver. y prerromanas. Y además también creo que en las lenguas amerindias y no amerindias, no sé si también lo puede Eh, hacer un esquema así fácil, a ver, simple, solamente estás, como para... estás observando ahí Exacto, sí, sí, sí lo sé, bro. ya, Sí lo sé, profesor. ya. Mira, por ejemplo, ahí la historia del español. Dice lenguas prerromanas. Ahí está el vasco, el celta, el tartecho, el púnico fenicio, el íbero, el griego. Esas son lenguas prerromanas.
prerromana. Por eso que la península ibérica fue plurilingüe. Ahora, cuando se dice la historia del español, ¿de dónde parte? Del latín, ¿no? El latín llegó a la península ibérica. Y el latín se da pues con el latín culto y el latín vulgar, que está acá. El latín culto, sermo cultus, sermo classicus o sermo eruditus, como decir, las personas intelectuales, ¿no? Ahora, fue usado por literatos, filósofos y gobernantes del Imperio Romano. Era el latín escrito, transmitió el legado romano, ¿ya? Entonces, lo que decía que el latín culto llega a la península ibérica y se dialectiza, convirtiéndose en latín vulgar. ¿Cómo le llaman al latín vulgar? Sermo plebeius, sermo vulgaris, sermo rústico, son cuestiones de nombres. Fue hablado por los súbditos del Imperio Romano. Era el latín hablado ante la caída del Imperio. Evolucionó. ¿Pero qué evolucionó? Ahí, por ejemplo, cuando tenemos acá el latín culto, por ejemplo, acá tenemos algunas palabras, y tenemos el latín vulgar, o sea que ahí va, dice ludere, y acá jocare, ya se está dialectizando. Y el castellano, que significa jugar. Entonces, el latín culto sufre un cambio porque se dialectiza, como sucede con todas las lenguas, así como el castellano también se dialectiza. Todas las lenguas naturales, o sea, todas las lenguas que existen en el mundo se dialectizan, es una característica. Y todas las lenguas del mundo tienen la misma jerarquía. No hay lengua que valga más. Entonces acá tenemos, por ejemplo, este esquema. Es importante este esquema. Y en el otro esquema que vimos, vamos a ver. Ya. Por ejemplo, en este esquema se puede, uno tiene que internalizar este esquemita a la mente. Dice lenguas habladas en el Perú. Ahí tenemos las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. ¿Cuáles son las familias amerindias? Tenemos las andinas y las amazónicas. Esa es una subdivisión. En las andinas tenemos la familia quechua y la familia aro. Cada familia tiene sus lenguas. La familia quechua y la familia aro. En el quechua se reparte pues, en el norte, en el centro, en el sur. ¿Dónde se habla más el quechua? En el sur. Y las lenguas amazónicas son 17 familias. 17 familias. Está buena la estrategia del profesor que le dijo, hay que ver las lenguas donde hay mayor uso de esas lenguas. Porque hay algunas que las que son menos, que ya están en extinción. Están en extinción. Entonces hay que ver
las lenguas más usadas, las que tienen mayor número de hablantes, porque ahí, en base a eso, van a hacer las preguntas. En el caso de las lenguas no amerindias, ahí ya tenemos el español, el inglés, el chino y otras lenguas, ¿no? El portugués, etc. Entonces, ese cuadrito también nos ayuda a tener el esquema. Ahora, viendo el cuadrito, en las 17 familias amazónicas, ahí viene, en las 17 familias amazónicas, vamos a ver. Acá, por ejemplo, las lenguas andinas del Perú, familia Aro, pero antes de eso tenemos el quechua. Vamos a ver. Ahí está el quechua. Familia quechua. Se subdivide en norteño, sureño, central, costeño central y amazónico. Es el quechua. Hay unos datos importantes. El quechua es tiene el mayor número de hablantes en el Perú. Y también el quechua es una lengua que sale del Perú. Se habla en 7 países, incluyendo el Perú. Ahora, en las lenguas de Aguilar, la familia Aro, hay 3 lenguas: Aymara, Cauqui y Jacaro. Aymara, ese esquema hay que tenerlo. Ahora, hablando de las lenguas amazónicas, acá tenemos las lenguas amazónicas, de parte del esquema. Ahí están las 17 familias, la Aragua, Aragua. Acá hay que ver los que tienen mayor número de hablantes, Porque, por ejemplo, las que son menos, el Bora es una lengua, pero hay unas lenguas que ya están en extinción, ¿no? Como es el muniche, por ejemplo, ese está en extinción. Hay que revisar esos cuadros, entonces. Entonces la información es importante. Entonces, como estrategia del estudiante, tiene que leer esos, no memorizarse, leer, observar cuáles son las lenguas que tienen mayor número de hablantes y internalizar el esquema en la mente y revisarlo siempre, porque memorizar es imposible en todas las lenguas, pues es una situación un poco engorrosa, memorizarse todo, imposible. Pero hay que memorizarse el esquemita de la clasificación de las lenguas amerindias y no amerindias. Ahora, las lenguas amazónicas se reconocen por la forma de cómo están escritas, ¿no? Por el nombre que tienen. Las lenguas prerromanas son sencillas de aprender y las lenguas romances también son sencillas de aprender. Como repito, las preguntas que se formulan son en base a esa información que se tiene. ¿Continuamos? Estábamos en el ejercicio 2. Creo que ya desarrollamos el ejercicio 2. Acá tenemos las lenguas romances, neolatinas o románicas.
hay que también tratar de cuáles son esas. Acá tenemos el castellano, el italiano, el rumano, el catalán, el gallego, el portugués, el francés, el sardo, el provenzal o occitano también se llama, el reto-románico o romanche. Como ustedes, como está viendo ahí, son 10 lenguas. Son lenguas romances o neolatinas, también románicas. Acá hablamos de la historia del español. El castellano es el resultado de la evolución del latín vulgar en un pequeño territorio al suroeste de Cantabria. ¿Cómo se llama ese lugar? Castilla. Las lenguas prelatinas, la germánica y la árabe, contribuyeron en la formación del español. Ahora, toda lengua natural tiene toda una historia y tiene sus cambios. Para que la lengua española esté en el estado actual, ha habido a través del tiempo cambios. Pero la lengua actual aún no está concluida, toda lengua puede seguir a través del tiempo cambiando. Hay modificaciones. En el caso de la lengua española, se modifica en congresos internacionales que funcionan, que se da en España, con la asistencia de los representantes de todos los países de la que hablan la lengua española. Entonces, esos representantes llevan un conjunto de vocablos a ese congreso internacional y proponen, porque las personas utilizan términos para comunicarse, entonces hay que insertarlos, pero para insertar tiene que haber todo un debate, una aprobación, entonces se van incorporando nuevos términos y otros términos que ya se denominan arcaicos lo van pasando al archivo. Bueno, acá hay unos procesos de cambio del latín al castellano. Por ejemplo, tenemos en el nivel morfosintáctico. Cuando decimos morfosintáctico, morfo se refiere a la morfología y sintáctico se refiere a la oración. Por ejemplo, acá, sistema de casos. En el latín, ¿en qué consiste el caso? El caso consiste que en la misma palabra base, al término de la palabra base o al final de la palabra base, ahí está el objeto directo, indirecto, circunstancial. Esos accidentes gramaticales se llama caso, se llama caída. Eso se utilizaba en el latín. Pero ya para el castellano ya se dejó el caso de lado, pero se reemplazó por las preposiciones, que son 24 preposiciones. Acá, por ejemplo, en latín, amic, dice amic, amico. Acá, la preposición al, para él, amigo. Ahí está el objeto indirecto. En amico, ahí está el objeto indirecto. Entonces, eso se llama caso. Ese es un cambio. Del caso se pasó al uso de las preposiciones. Al, de, la, para, por, etc. Del nivel fonológico es otro cambio. De 10 vocales pasó a tener 5. La F inicial latina se dejó
de pronunciar y fue sustituida por la H en la escritura. Por ejemplo, farina en latín, en castellano harina con H. Filio en latín, en castellano hijo. Ese es un cambio de algunas palabras que empezaban con F. Ahora las vocales E, O, breves y tónicas, pasaron a ser diptongos en castellano. Ya sabemos que el diptongo es la unión de dos vocales abiertas, cerradas, cerrada y abierta, o dos vocales cerradas distintas. Entonces tenemos acá, por ejemplo, ventu, ventu. Esa E de ventu se convierte en diptongo, viento en castellano. Somnu, somnu. Esa O, esa vocal O, se convierte en diptongo, sueño. Ahora, eso se llama la diptongación. Ahora, el diptongo au, au, en latín, cambió a O. Por ejemplo, tauru, tauru. Ahí está, el diptongo au cambia a O, toro, toro. Auru, oro. Los grupos iniciales de latín, PL, CL, FL, evolucionaron a elle. Por ejemplo, en latín pluvia, en castellano lluvia. En latín plenum, en castellano lleno. Se empezó a pronunciar los sonidos representados por las letras I, ñ, como oculus, ojos. Somnium, sueño. Por eso se empezó a pronunciar los sonidos representados por las letras. Funciona como I y ñ, oculus. El grupo consonántico latino, CT, evolucionó a che. Por ejemplo, nocte en latín, noche en castellano. Jacte en latín, lacte en latín, leche en castellano. Pecto en latín, pecho en castellano. Son algunos cambios, lo que se han considerado inicialmente. Préstamos latinos. Los préstamos latinos. O perdón, los préstamos léxicos. Léxico equivale a palabra. Por eso que el vocabulario también toma el nombre de lexicón. Lexicón, que viene a ser el repertorio, el conjunto de palabras que usa una lengua. Pero en el caso de la lengua española, ¿cómo forma su lexicón? Con latinismos, con arabismos, con galicismos, con germanismos, con americanismos, con anglicismos. Contribuyen. Ahora, todas estas palabras que conforman el lexicón, si han ingresado al lexicón, tienen que sujetarse a las normas que da la RAE. Y las palabras que no se han insertado, que no han ingresado y son usadas, se llaman léxicos crudos o palabras crudas. Esas palabras crudas, según la RAE también, cuando se utilizan, se tiene que escribir exactamente igual, con letra cursiva o entre comillas. Acá tenemos algunos latinismos. A partir del siglo III a.C., alias, ultimatum, altura, lapsus, accessit, exabrupto, habitat, quorum, in situ, postdata,
misa, credo, sacerdote, grabame. Son latinismos. Ahora tenemos los arabismos del siglo 8 después de Cristo al siglo 15 después de Cristo. Aceite, alcachofa, arroz, albahaca, algodón, espinaca, alcalde, limón, naranja, zanahoria, tamarindo, jarabe, talco, almanaque, taza, almohada. Ahora los galicismos, hay diferencia. Unos son los galicismos y otros son los anglicismos. Los anglicismos son de inglés y los galicismos son del francés. Los galicismos, yogur, boulevard, carnet, champán, ballet, chalet, bebé, país, buffet. Y los anglicismos del inglés, meeting, eslogan, cóctel, corner, gol, barman, líder, gangster, league, bypass. Tenemos los americanismos, por ejemplo, batata, caucho, cacao, chocolate, cigarro, maíz, huracán, tamal, palta, coyote, papa, tiza, tomate, hule, chile, aguacate, jaguar, guano, coca. Y eso se llama americanismo, que se da a partir del siglo XV después de Cristo. Y los germanismos, que se dan del siglo V después de Cristo al siglo VIII después de Cristo. ¿Qué palabras? Agasajo, bandera, botín, albergue, arpa, aspa, casta, ropa, espía, tregua, heraldo, guerra, blanco, robar, rueca, sala. Estos préstamos, todas las lenguas forman su lexicón con préstamos de términos o léxicos de otras lenguas, como en el caso de nuestra lengua española, que ha formado su lexicón con los latinismos, con los arabismos, con los galicismos, con los germanismos, con los americanismos y con los anglicismos. Profesor, una pregunta. Profesor, en el americanismo es cierto que son todas las palabras que se crearon antes de la llegada de los españoles. Claro, O- claro, porque el quechua, ¿no? El quechua fundamentalmente era la lengua de los incas, ¿no? ¿No? Entonces, siempre ha sido una lengua. Y de ahí se han tomado varias, por ejemplo, pampa, charqui, ¿no? Generalmente son palabras que la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba. Hay varios, ¿no? Una mayoría, ¿no? En otras palabras, profesor, lo que estoy tratando de decir es que, o sea, prácticamente esas palabras como batata o caucho ya han sido adecuados a a las reglas de la RAE, ¿verdad? Claro, o sea, todo esto que tú estás viendo, los latinismos, arabismos, galicismos, todo esto como decía, que han ingresado, que están dentro del lexicón, tienen que obedecer a las normas de la RAE. Hay algunos términos latinos, por ejemplo, que no han entrado, no han entrado. Entonces se respeta su escritura, como está. Por ejemplo, la palabra Walter. Walter es un nombre que, si le aplicamos la regla de las letras de las palabras graves, tendríamos que ponerle tilde, pero eso no ha entrado al vocabulario. Así como esa hay otras palabras más. Entonces, el vocabulario está formado
por latinismo, por arabismo, por galicismo, por anglicismos, por americanismos y por germanismos. Todos esos términos tienen que estar obedeciendo a la RAE. Otra cosa, todos estos términos, todo este conjunto de palabras, no es para un país, es para todos los países que hablan la lengua española. Por eso cuando se habló anteriormente del lenguaje estándar, ¿no? O del dialecto estándar. ¿Qué es el dialecto estándar? El dialecto estándar está normado por la RAE, está dando reglas, el estándar. Y ese dialecto estándar, ¿por qué se cree el dialecto estándar? Porque una lengua, al usarlo, se va variando y hay términos regionales también, como en el caso del Perú. En Piura, en Lima, en Puno, en la selva, hablamos diferente y cada región tiene sus términos. Ahí está el dialecto. ¿Qué es el dialecto? O sea, la forma de hablar una lengua de acuerdo a una determinada región o ubicación geográfica. Pero ¿qué pasa? No nos vamos a entender si en Piura le dicen, por ejemplo, al bebé le dicen churre y por el Puno le dicen guagua y ahí se refieren al niño, de todas maneras. En Lima dicen niño, bebé, bebé. Entonces así hay variedad de formas de hablar la misma lengua, entonces es imposible de entendernos. Y como no nos podemos entender, no nos facilita para comunicarnos, se cree el dialecto estándar, que tiene que estar normado, como repito, no para un país, sino para el conjunto de países que se llama, que conforman la comunidad lingüística de la lengua española. Las normas es para todos esos países. Ya. Bien. ¿Alguna pregunta más? No, profesor, muchas gracias. Ya, ya. Vamos a continuar. Acá está el área dialectal del español. Es como lo que estoy hablando de la comunidad lingüística. Acá, por ejemplo, ¿dónde se habla el español o el castellano? África, por ejemplo, Guinea Ecuatorial. En Asia, Filipinas, Turquía e Israel. En América alberga el 90% de hablantes de la lengua. Ahora se caracteriza por el ceseo. ¿Qué es el ceseo? Ceseo que se le da el sonido de S a la C, de S a la Z. Ese es el ceseo. Se caracteriza por el ceseo excedido en la región, aunque también hay ceseo en Andalucía y Canarias. En América se usa con más frecuencia los diminutivos. El diminutivo es aquícito, en la mañanita, amorcito, es el diminutivo. Ahora, en el Perú, por ejemplo, se habla bastante de la sierra, el diminutivo, ¿no? Se usa el nombre ustedes a diferencia del uso de vosotros en España. O también en España dicen vos, en vez de tú. Ahora, en América del Norte, ¿en qué lugares? En México, en Estados Unidos, en Nuevo México, Arizona, Texas, California. En Centroamérica, en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua. Ahora, en Sudamérica, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Archipiélago de Galápagos, que queda en el Ecuador, Isla de Pascua, que queda en Chile. Eso es en Sudamérica. Y en América insular, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. En Europa están España, Islas Canarias, Rumanía o Rumania y Grecia. Todos estos nombres, África, pero ya indicado los nombres, en África, en Asia, en América del Norte, en Centroamérica, en Sudamérica, en América Insular y en Europa, todo conforman la comunidad lingüística de la lengua española. El dialecto estándar es para todos estos países, para todos estos lugares.
Hay un tercer ejemplo. El tercer ejercicio. ¿Qué dice el tercer ejercicio? Dice, marque la alternativa que contiene nombres de lenguas prerrománicas. Ahí está, por ejemplo. Para eso, la herramienta mental, ¿cuál es? Hay que haberse memorizado las prerrománicas. ¿Cuáles son? O tener el concepto de las prerrománicas. ¿Cuáles son? Entonces, con esa ya podemos resolver. Ahí, por ejemplo, ¿cuál sería? Marca la alternativa que contiene nombres de lenguas prerrománicas. Ahí, la alternativa de solución es de la D. Celta, fenicio, tartesio. ¿Cierto? Dice prerromanos. Los celtas, los fenicios y los tartesios. Acá lo que decía que a veces la pregunta dice, marque la alternativa donde hay solamente lenguas románicas, o solamente lenguas prerrománicas, o solamente lenguas amazónicas, o solamente lenguas andinas. Ahora, entonces la alternativa es la D. En la 2, identifique la secuencia Profesor, de verdad. Sí. profesor, en la D, Sí. en el examen de admisión, te puede venir así también como el fenicio, porque, o sea, la palabra que está en prerromanas es Sí. púnico fenicio, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Público Entonces, fenicio. ¿y por qué lo pusieron nada más fenicio ahí? No entiendo. Se refiere a eso, se refiere, porque púnico guión fenicio. Puede ser púnico o puede ser fenicio. Allá, o sea, no es una sola palabra púnico fenicio. O sea, se puede denominar púnico como fenicio. Claro, sí, 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 Ay, ay, ya, sí, sí. profesor. Ya. Mira, acá por ejemplo, acá se te puede venir la pregunta así. Por ejemplo, en esta pregunta puede decir, marque la alternativa donde hay lengua. Acá dice nombres de lenguas prerrománicas. Se entiende que todas. A veces dicen solo lenguas prerromanas. Ya. Pero puede decir también así, marque la alternativa donde hay nombres de lenguas prerrománicas. Y le ponen, en vez de celta, le ponen, por ejemplo, francés. Y luego dice fenicio, tartesio. Hay dos lenguas, o sea que hay dos lenguas. Entonces sería la respuesta. Entonces hay que tener cuidado con el planteamiento de la pregunta. 2. Identifique la secuencia de verdad o falsedad acerca de la lengua española. Dice, carece de influencia de las lenguas amerindias. La lengua española carece de influencia de las lenguas amerindias. ¿Será falso o será verdadero? Es falso. Falso, profesor. Claro. Ahora, presenta préstamos léxicos de la lengua germánica. Presenta préstamos Verdadero. léxicos. Verdadero. Ahora, el español no es hablado no es hablado en América del Norte, ni Asia. ¿Eso qué es? Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Pues el Falso. español no es hablado. No es hablado. Si acabamos de ver que sí, sí se habla en Asia. El español no es hablado en América del Norte, ni Asia. Si se habla, por eso es que es falso esto. A 4. Se practica el ceseo en América y en algunas zonas de España. Se practica el ceseo, o sea, se le da sonido a la Z de S. A la S Falso, es. Eso falso, es, profesor. dice, se practica el ceseo en América y en alguna zona de España. Es verdadero, verdadero. Pero la alternativa sería ahí la C. Profe- profesor, Sí, ¿en España también se practica el ceseo? O sea, él claro, es... claro. En España se practica el ceseo. Mira. Los españoles, ¿qué hablan? ¿Cómo hablan? Le ponen, ahí, por ejemplo, eh, mayormente funcionan la Z, utilizan más la Z, pero a la S lo hacen Z, ¿no? A la C lo hacen Z, ¿no? Y en otros lugares, Cataluña creo, ahí hablan y le ponen el nombre, así como acá en la sierra, que todo S, o como en el Perú, S, le ponemos S a las, no, no decimos, por ejemplo, fuerza, ¿qué decimos? Fuerza, con S, le damos el sonido de S.
No decimos naturaleza. ¿Qué decimos? Naturaleza, ¿no? ¿Ve? Ese es el ceseo. Por eso que dice, se practica el ceseo en América y algunas zonas de España. Claro que sí. Entonces es verdadero. Variedades del castellano en el Perú. Bueno, el castellano es dialecto peninsular, dialecto de América. Entonces ceseo, taza. ¿Cómo decimos nosotros? No decimos taja, decimos taza. Bueno, pero en el Perú hay el castellano peruano, se ha dividido en costeño, amazónico y andino. O sea, hay variedad al hablar en la costa, variedad al hablar en el Amazonas y variedad al hablar. Hay tres características bien notadas, ¿no? Por ejemplo, en la costa, dice elisión de la D, en vez de decir cuñado, ¿qué se dice? Cuñado. O sea, se eliminó la D. No se dice abogado, sino abogado, ¿cierto? También existe el yeyismo. Yeyismo es en la costa, por ejemplo, el yeyismo. Nosotros no decimos pollo, decimos pollo. No decimos mantequilla, decimos mantequilla. No decimos cuchillo, cuchillo. Entonces, ese se da en la costa. Ahora tenemos la aspiración S como una J suave, por ejemplo, pico. Ahora, la alteración de género. Acá hay un ejemplo. Ellos llegaron preocupados por el frío. Dice, ellas llegaron preocupados por el frío. Ahí está la concordancia, no hay concordancia. Ellas es femenino, entonces ser preocupadas. Es la cuestión del género. Ahora, el leísmo, loísmo, le vi llegar. Se lo ve bien. ¿Ya? Entonces debe decir, la vi llegar. Se le ve bien. Ahora, doble posesivo, eso es en la selva. Dice, era mi casa de mí, era mi casa de mí. Ahí está, pues, mí y mí, doble posesivo. La esposa de Javier. Ahora, su esposa de Javier. También hay flexión y derivación de adverbios. Los adverbios son invariables. Entonces, dice, hablan medios enredados. ¿Cómo debe ser? ¿Medios enredados o medio? Porque el adverbio medio es invariable. También se emplea los aumentativos y los diminutivos. Es sanazo, es decir, sano. Ahora, alteración vocálica de E, I, O, U. Bueno, algunos dicen correctamente fideos, otros dicen fedeos, fideos, otros dicen fidius. Ahora, hay abundancia de diminutivos y aumentativos. Por ejemplo, chico, ¿qué se dice? Chiquillo, bravo, bravucón, es aumentativo. Y acá viene el cuarto ejemplo, o cuarto ejercicio. Vamos a ver. Determina el enunciado correcto respecto a las características del español peruano. Características del español peruano. Dice, es bastante frecuente el uso del pronombre personal vosotros. Dice, determina el enunciado correcto respecto a las características del español peruano. Es bastante frecuente el uso
del pronombre personal vosotros. Eso es falso, no está correcto. Es incorrecto. Se efectúa la articulación del fonema fricativo dental sordo. También es falso. C. Es inusual en la sintaxis el uso del doble posesivo en las frases. Falso. La D. Ocurre el oísmo y el leísmo en la variedad andina del español. Ese es correcto. La diptongación y el dieísmo solo ocurre en la variedad amazónica. Falso. La respuesta de la 1 es la D. O sea, ocurre el oísmo y el leísmo en la variedad andina del español. 2. Identifique la opción donde las palabras subrayadas constituyen arabismos de la lengua española. Arabismos. Vamos a ver. Ahí en la A, por ejemplo, taza y limón. ¿Qué cosa es taza? Ahí también uno tiene que familiarizarse con los términos. Taza y limón son arabismos. Espía y ropa. Espía y ropa. Son germanismos. 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 Ahora, diccionario y palabras. Diccionario y palabras. Son latinismos. Ahora, papilla y bebé. Papilla es latinismo. Ya. Y bebé, galicismo. Galicismo. Ahora, huaico y aguacate. Ambos son americanismos. Pero huaico, la penúltima sílaba pronunciada. Aguacate, penúltima sílaba pronunciada. Americanismos. Bien. A ver, las claves del ejercicio 2. Vamos a dar la clave rapidísimo. ¿Ya? A ver, por el tiempo lo damos rapidísimo. ¿Ya? Tenemos en la 1, la respuesta es la B. Dice ahí, actualmente la familia quechua es la más extendida en el Perú y presenta diversas variedades. Por tanto, el quechua hablado en la región de Ancash pertenece a la variedad. ¿Qué variedad? Central. Claro, la variedad del quechua central se distribuye en Ancash, provincia de Huaraz, Aija, Antonio Raimondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín, Fitzcarrald, Casma, Porongo, Guari, Huarmey, Huaylas, Mariscal, Usuriaga, Ocros, Payasca, Pomabamba, Recuay, Sihuas, Mungay, Huánuco, Colima, Junín y Pasco. Entonces ahí la pregunta 1 es la B. La pregunta 2 dice, en el Perú hay varias lenguas en serio peligro de extinción, ya que estas no son transmitidas de generación a generación.
Los niños no hablan las lenguas originarias, solo son empleadas por los ancianos. En ese sentido, la lengua amazónica, perteneciente a la familia lingüística Pano, que cuenta con 22 hablantes en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial en el país, es el, ¿cuál es la respuesta ahí? La C, es Isconau. Claro, la lengua isconagua pertenece a la familia lingüística. Pano es hablada por el pueblo del mismo nombre, en la región de Ucayali, y es una lengua seriamente en peligro de desaparecer. Los resultados de los censos nacionales de 2017 señalan que 22 personas la aprendieron a hablar en su niñez. 3. La lengua quechua es una lengua vital, vital significa que existe, vive, que pertenece a la familia lingüística quechua y es considerada una lengua fronteriza porque es hablada en 7 países de América del Sur. Identifique la alternativa que incluye los nombres de otros países donde se habla esta lengua. Ahí la respuesta es la B. En 1 y 2 se encuentran nombres de países de América del Sur, en los cuales se hablan variedades del quechua. La respuesta es la B. B. La B implica 1 y 2. 1 y 2 dice Chile y Brasil, Paraguay y Ecuador. Lo que dice ahí, identifique las alternativas que incluye los nombres de otros países donde se habla esta lengua. O sea, el quechua. El quechua sale del Perú. 4. El territorio peruano fue multilingüe desde antes de la llegada de los españoles, pero con el paso del tiempo varias lenguas se fueron extinguiendo. Elija la opción que muestre únicamente los nombres de las lenguas amerindias extintas de este territorio. ¿Cuál es la respuesta ahí? La respuesta es la D. ¿Qué dice la D? Andoque, Bagua, Puquima. Hubo varias lenguas amerindias del Perú que ya se han extinguido. ¿Cuáles son? Andoque, Bagua, Puquina, Mochica, Olmos, Tayana, Sechura, Uy. 5. Teniendo en cuenta que el Perú es un país multilingüe y pluricultural, debido a que sus hablantes dominan una o más lenguas y que coexisten diferentes culturas, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa correcta según corresponde. ¿Cuál es la alternativa correcta ahí? La alternativa correcta es la E. ¿Qué dice la E? Falso, verdadero, falso. ¿Qué dice? Una familia lingüística es un grupo de lenguas que posee un pasado histórico algo parecido. Falso. La comunidad lingüística es el grupo de hablantes de una misma lengua o variedad lingüística. Verdadero. La lengua en contacto pueden ser 2 o más lenguas que se hablan en un mismo espacio geográfico, sin influencia gramatical. Eso es falso. Bien, entonces, las lenguas que forman parte de una familia lingüística poseen un origen común. Una comunidad lingüística sentada históricamente en un espacio territorial determinado, reconocido o no, se autoidentifica como pueblo y ha desarrollado una lengua común como medio de comunicación natural y de cohesión cultural entre sus miembros. Pasamos a las 6. Lee el siguiente texto y determine la alternativa que complete los espacios en blanco y en blanco apropiadamente. Ahí, ¿cuál es la alternativa? La C. La C dice, la lengua asánica pertenece a la familia lingüística Pano y es hablada en los departamentos de Junín, Cusco, Lima, Ayacucho, Apurímac, Pasco, Ucayali y Huánuco. Es una lengua
transfronteriza, pues también se habla en Brasil. Claro, entonces, para que el texto sea apropiado debe ser completado con los nombres Ashanica, Arawak y Brasil. 7. Relación de la columna de las lenguas con la de las familias lingüísticas y luego marque la alternativa correcta. Acá, la respuesta a esta es la D. D. ¿Qué quiere decir? Shipibo Conibo, Amahuaca, Kashinawa, Pan. Machigenga, Yanesha, Caquinte, Arahuaca. Achual Chihuiar, Aguaruna, Huambiza, Jíbaro. La relacionada. Entonces la alternativa es la D. 1 con B, 2 con C y 3 con A. Pasamos a la 8. A través del tiempo el español ha incorporado términos provenientes de otras lenguas como el latín, el árabe, el francés, etc. Tomando en cuenta lo anterior, marca la alternativa que correlaciona adecuadamente la columna de las palabras subrayadas de los enunciados y la de la clase de préstamos léxicos. Acá. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es acá. La solución está en la B. Claro, la relación correcta es la siguiente. No le pertenece un poco de gazpacho, es arabismo. El pantalón negro es bastante elegante, pantalón que es galicismo. La cultura chavín representó al jaguar, que es americanismo. El jugador recibió un golpe en la pierna, latinismo. Entonces, la D, la B implica el 1 con D, 2 con C, 3 con B y 4 con A. Pasamos a la 9. La península ibérica, antes de la invasión romana, presentó diversidad lingüística tal como otras regiones, ya que en sus dominios se hablaron distintas lenguas. Según lo señalado, identifique la alternativa que contiene solo nombre de lenguas prerromanas. Acá, ¿cuál es la alternativa? La A. La A que dice tartesio, púnico fenicio, vasco. Claro, las lenguas prerromanas habladas en la península ibérica fueron el tartesio, el púnico fenicio, el vasco, el celta, el íbero y el griego. 10. Los visigodos pertenecieron a los pueblos germánicos orientales, llamados pueblos bárbaros que vivieron dentro del Imperio Romano durante la Antigüedad tardía. De su lengua ingresaron préstamos léxicos llamados germanismos. Según lo mencionado, marca la alternativa que presenta resaltados dicho tipo de préstamos. Acá está resaltado. ¿Cuál es la respuesta? La B. ¿Qué dice la B? La B. Si los términos ropa y alojamiento son germanismos, alquiler y almacén arabismos, ópera latinismo y balcón italianismo, cacique y cigarro americanismos, chat y selfie anglicismos. Repito esto. Los términos ropa y alojamiento son germanismos. Alquiler y almacén, arabismos. Ópera, latinismo y balcón, italianismo. Cacique, cigarro, americanismos. Chat y selfie, anglicismos. La 11. El latín fue una lengua itálica hablada en la antigua Roma y posteriormente durante la Edad Media y la Edad Moderna, y dio origen a las lenguas romances. De acuerdo con lo señalado, marque la alternativa que solo contiene dicho tipo de lenguas. Dicho tipo de lenguas. Acá, ¿cuál es la alternativa de solución? La B. ¿Qué dice la B? La B.
catalán, rumano, italiano. Entonces acá, las lenguas romances son el catalán, rumano, italiano, portugués, romanche, provenzal, sardo, francés y castellano. La 12. La lengua española es una de las más habladas en todo el mundo y presenta un gran número de variedades dialectales. En el Perú hay 3 grupos: costeño, andino y amazónico. Según ello, marque la alternativa conceptualmente correcta respecto a las características del español peruano. Vamos a ver, la respuesta es la E. Dentro de las características del español peruano, evidenciamos la práctica del ceseo como cabeza y del yeísmo como acá, llama. Profesor, Sí, te escucho. ¿Te escucho? Sí. A tu pregunta. profesor, creo que te- no, me refería a, creo que ya había acabado ya la clase, o sea, sobre la semana 2 ya ha concluido, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Ahora vamos a, Eh, vamos podría, a- exactamente a la semana 3 y para hacerlo un poco más rápido, porque creo que va a ser receso, si no me equivoco. No sé si sí, puede tomar los puntos. falta 10 minutos. Ahorita Por vamos eso, por no sé si puede, no, sí, no sé sí, si en puede 10 tomar los minutos. puntos críticos nada más. Sí, sí, sí. Los puntos Ahorita. críticos. Ajá. No hay problema. Esto lo explico rápido. Bueno, la fonología, ¿de qué se encarga la fonología? Del sistema fonológico. ¿Qué es el sistema fonológico? Todo lo que se refiere a los fonemas. ¿Cuáles son las clases de los fonemas? Hay fonemas segmentales y fonemas suprasegmentales. Los segmentales se refieren a las consonantes y a las vocales, y los suprasegmentales se refieren al acento y la entonación. Todo este sistema fonológico lo estudia la fonología. La fonología. Acá va. Dentro de la fonología está la gramática. ¿Qué cosa es la gramática? La gramática es un conjunto de normas, es un sistema abstracto de reglas. Es como en el deporte. Para jugar fútbol hay que saber las reglas. Para jugar básquet hay que saber las reglas. Para hablar una lengua hay que saber las normas, las reglas. ¿Quién lo da las reglas en este caso? En el caso español, lo da la RAE. Ahora, la gramática tiene 4 elementos. También se llama 4 partes. También se llama 4 componentes. ¿Cuáles son? La fonología, la fonología. ¿Qué cosa es la fonología? Estudia el sistema fonológico. Su unidad de estudio es el fonema. Ahora, la morfología, ¿qué estudia? La estructura de las palabras y también la formación de palabras. ¿Cuál es su unidad de estudio de la morfología? El morfema. ¿Qué diferencia hay de un fonema con un morfema? El fonema es la unidad mínima distintiva abstracta, mínima distintiva. ¿Qué es el morfema? La unidad mínima significativa. Por ejemplo, en el aspecto fonológico, mesa y misa, ahí hay un par mínimo, es la I y la E. Eso se llama función fonológica. Ahí está la distinción. Yo digo morfológico, por ejemplo, digo legal, ya. Ilegal, le puse un morfema de negación. Ilegal. Es ahí, tiene un significado. Por eso que es la unidad mínima significativa el morfema. Y el fonema es la unidad mínima distintiva, porque gracias a esa unidad que se compara con otra palabra, por ser el par mínimo, se distingue el significado de la palabra. Ahora la semántica. Tú estudia al signo lingüístico. ¿Qué es el signo lingüístico? El signo lingüístico está compuesto por un significado y un significante.
El significado son los conceptos que nos hemos tomado. Por ejemplo, digo pizarra. Ya me hago la idea, la pizarra en la pared, la pizarra ya sea de acrílico, de madera, de cemento, que sea. Pero ya uno tiene el concepto de pizarra. Es el significado. Pero la expresión pizarra, la expresión, que ya la realización de los fonemas del cerebro para decir pizarra, ese es el significante. Significante. Entonces la semántica estudia el significado del signo lingüístico. Una palabra, una frase o una oración tiene significado y tiene significante. Es el signo lingüístico. Pero la semántica también se encarga de ¿qué? Se encarga de las relaciones entre las palabras. Por eso que existen las palabras sinónimas, polisémicas, homónimas, antónimas, hiperónimas, etc. Ahora, ¿cuál es su unidad de estudio del semántico? El semema o sema. Ahora, el aspecto sintáctico. La sintaxis es otro componente de la gramática que estudia ¿qué? A la oración. Su unidad de estudio es la oración. ¿Qué es la oración? La unidad mínima de comunicación con sentido completo e independencia sintáctica. Estudia la estructura de la oración. Estudia las clases de oraciones. Oraciones simples, oraciones compuestas. Eso lo estudia la sintaxis. Y se estudia el orden que debe llevar una oración, ¿no? Sujeto, verbo y objeto. Esa es la cuestión interna. Y los objetos indirectos, circunstancial, esos son ya la segunda dimensión de la oración. Ahora, hay clases de gramática, dos clases, la normativa y la descriptiva. La normativa es aquella que nos da reglas. Hay que obedecer las reglas que nos da la RAE para escribir bien y hablar bien. La descriptiva no le interesa cómo hablamos. Describe superficialmente las oraciones. O sea, cuál es el funcionamiento, cuál es la estructura de la lengua. Esa es la descriptiva. Cuando hablamos, por ejemplo, de las vocales que por la altura de la lengua son altas, medias y bajas, y cuando decimos las vocales por el movimiento horizontal de la lengua son anteriores, central y posterior. Esa es una descripción que está haciendo. ¿Quién? No es la gramática normativa, sino es la gramática descriptiva. Cuando pronunciamos la letra P, papá, la P, ¿qué cosa es? Lo describimos. Es bilabial, P, es sonora. Entonces, ¿quién lo describe eso? La gramática descriptiva. En cambio, la normativa se encarga solamente de lo correcto. Ya, ahí está la clase de gramática, ya lo dijimos. La normativa brinda pautas para el uso correcto. Y la otra es estructura y funcionamiento de la ley. Ahora, acá tenemos un ejercicio, dice, identifica los enunciados expresados correctamente de acuerdo con lo establecido por la gramática normativa. Lo correcto. A ver, en la gramática normativa, luego pasamos, nos quedamos sin. Vamos a ir avanzando. Los ejercicios los dejamos para la próxima, lo explicando, porque si no, no se va a entender mucho. Tenemos ejercicio acá. ¿La fonología qué es? Es una disciplina lingüística que se encarga del estudio del componente fonológico de la lengua, lo que está diciendo. El objeto de análisis de la fonología es el fonema. Ya dijimos que es el fonema, una mínima, abstracto, distintivo. Hay sala y pala. Ahí está la función distintiva es la S y la P. Pila y pela. La función distintiva es la I y la E. La función distintiva también se llama función fonológica. La relación fonología fonética.
La fonología es abstracta. Esos son los fonemas que lo tenemos en la mente. Porque todo el sistema fonológico lo tenemos en la mente. Pero cuando lo hablamos, ya se convirtió en fono. En fono. Entonces, la unidad mínima de la fonética es el fono. Y la fonética ya es algo material, es algo concreto. En la mente están los fonemas ideales, pero cuando se habla ya interviene la fonética. La fonética, su unidad de estudio es el fono, o sea, la producción de un fonema. La producción de un fonema. Clases de fonemas, segmentales y suprasegmentales. Los segmentales, las vocales y las consonantes. Los suprasegmentales, el acento y el tono. El acento. Por ejemplo, compro y compró. El acento se movió. Ahí hay función distintiva. En tono. El tono es una palabra. Pero una oración se conforma de varias palabras. Entonces esa oración tiene una flexión. Tiene una entonación. Entonces, acá por ejemplo, llegó. La primera es una afirmación, una oración afirmativa. La segunda es una oración interrogativa. Hay diferencia ahí. Ya dijimos, se dan simultáneamente con los fonemas segmentales. Acá tenemos el aparato fonador. El aparato fonador, todos lo tenemos. Y justamente es parte del estudio de la, se encarga. ¿Quién lo estudia al aparato fonador? La fonética. La fonética. El aparato fonador también, los órganos que intervienen. Y ahí viene el nombre de algunas consonantes. Por ejemplo, acá tenemos las cavidades, ya, las cavidades en en los órganos articulatorios, las cavidades, ahí tenemos la cavidad nasal, la cavidad bucal, los labios, los dientes, tenemos los alveolos que están adelante, tenemos la lengua, los dientes, la nariz, los labios, etc. Eso lo estudia la fonética, porque producen los fonos. Clasificación de fonemas consonánticos. Punto de articulación. Bueno, las consonantes tienen tres clasificaciones. Uno, por el punto de articulación, otro por el modo de articulación y otro por la sonoridad. Los tres se dan al mismo tiempo. ¿Qué es el punto de articulación? El contacto. Contacto. Acá, por ejemplo, para pronunciar palabras, por ejemplo, como papá, bueno, malo, se unen los labios. Es el punto. Y así las otras consonantes. Unas se forman con los labios, otros con los dientes, otros con el paladar, con el velo del paladar, etc. Entonces ahí tenemos que el punto de articulación es el contacto, es el tracto, es el momento que se contacta. Y ahora tenemos el punto por el modo de articulación, modo, ¿qué es el modo? Forma en que cómo sale el aire, en la que se realiza la articulación de las consonantes, cómo sale el aire. Entonces, una cosa es el punto y otra cosa es el modo. Pero otra cosa es la sonoridad. Por eso que tenemos acá, un cuadrito que está en la prueba. Está. Un cuadro donde están la clasificación de las consonantes. Acá, por ejemplo, bueno, se les tendría que hacer la explicación. Creo que la próxima clase lo podemos revisar esto rápidamente antes de continuar con la clase que le corresponde a esa semana. ¿Ya? Ahí estamos terminando.